Buenas tardes con todos. Yo. No, buenas noches. Buenas, nada más. Diversidad y conservación de aves del Perú. Ya. Aspectos básicos del plumaje. Ya está. Uy, Para empezar, chicos, ya estamos por empezar. Ya. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con las charlas de diversidad y conservación de aves del Perú por parte de la División de Ornitología. El día de hoy tenemos un tema muy especial llamado Aspectos básicos del plumaje a cargo de Angélica Luján. A ver, Angélica es egresada de la carrera de Biología con orientación hacia la rama de Ecología. Fue practicante y actualmente es voluntaria en el Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con interés particular en estudio y comportamiento y termorregulación en aves acuáticas, principalmente en miembros de la familia Anatidae. Angélica, puedes empezar. Muchas gracias, Adriana. Sí, en este caso hoy día voy a presentarles un tema un poco distinto tal vez a lo que se ha venido presentando en la charla anterior, pero que no deja de ser importante cuando nosotros queremos hacer determinación de aves o cuando queremos identificar especies o individuos dentro de una misma especie. Y bueno, ya Adriana presentó el tema, pero quisiera primero hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros salimos a nuestro patio o salimos al parque, generalmente vemos aves, pensamos en diversas peculiaridades que de repente tengan estos animales y nos ponemos a pensar un poco y de repente salen a la luz algunas facultades que pueden realizar estos, como por ejemplo el poder volar, pero no necesariamente todas las aves tienen la capacidad de volar. De hecho, hay aves que están adaptadas para desplazarse de otra manera y hay animales que no son aves que también tienen esta capacidad. Entonces, nos ponemos a ver estos ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es un suri. Esta ave está netamente adaptada para la caminata, para caminar y correr. Camina, de hecho, a largas distancias buscando alimento. Y sus alas no están capacitadas para volar, o sea, no les sirven para volar. Y lo mismo pasa con el pingüino. Los pingüinos están netamente adaptados para desplazarse bajo el agua. De hecho, en tierra son bastante torpes. Muchas veces hemos visto un pingüino caminar y nos ha dado bastante risa su forma de caminar y desplazarse en tierra firme, pero en el agua son bastante habilidosos. Y sus alas, sus extremidades anteriores han sido modificadas específicamente para poder realizar esta actividad. Entonces, tenemos aquí aves que por ser aves no necesariamente van a desarrollar la capacidad de moverse en el aire. E incluso, si nos vamos más allá, tenemos murciélagos que, aunque la anatomía de sus alas de repente no es la misma en cuanto a la forma en el caso de las aves, también tienen la capacidad de desplazarse en el medio aéreo. Incluso los insectos también tienen esta facilidad. Entonces, el vuelo, la capacidad de vuelo no es exclusiva de las aves. De repente podríamos pensar en otra característica que quizá pueda ser peculiar en estos animales y podríamos pensar de repente que es porque tienen pico. Pero si bien es cierto, cuando vemos un ave, vemos la principal esta estructura que es queratina pura prácticamente. Las tortugas también tienen una estructura de queratina que también es un pico, que aunque la forma es diferente, la tienen. Entonces, son características, son estructuras específicas que a lo mejor y en las aves no necesariamente no es algo singular. Y nos ponemos a pensar en otra cosa, de repente en algo más vistoso, y viene a la luz esto de las plumas. Es por eso que el tema de hoy día va a ser lo que son aspectos básicos del plumaje, pero primeramente mi idea es que nos centremos primero en lo que son las plumas, antes de hablar del plumaje en general. Las plumas,
cuando vemos una pluma, la tenemos cerca, ya sea porque hemos salido a ver al patio y hemos encontrado la pluma de una paloma tirada en el suelo, o hemos estado en la playa y de repente hemos visto plumas de algunos ostreros o de algunas gaviotas incrustadas en la arena, se nos vienen algunas preguntas de repente que quizá por curiosidad no sabemos y queremos responder, como ¿qué son las plumas? De repente la vemos y no sabemos exactamente qué estructura es la que estamos viendo. ¿Cómo se desarrolla una pluma? ¿Cuál es la importancia de una pluma a nivel de ecológico o para nosotros a nivel de como personas o para los mismos animales, para las mismas aves? ¿Qué importancia tienen las plumas? Entonces, para responder estas preguntas, principalmente tenemos que ver esto, ¿ok? Las plumas son derivados tegumentarios. Biológicamente hablando, son derivados tegumentarios complejos y tienen una estructura bastante entrelazada. Su estructura es compacta, es compleja, es más compleja de lo que nosotros podemos pensar y crecen bajo un único mecanismo. También lo vamos a mencionar un poco. Pero si lo hablamos a nivel de algo que de repente caracteriza a las aves como tal, es esto, la pluma es la peculiaridad de las aves, es algo que que otros animales no tienen. De hecho, no hemos visto mamíferos con plumas, los reptiles no tienen plumas. Si hablamos a nivel de repente evolutivo, es probable que los primeros, los reptiles de los cuales las aves de repente puedan descender, sí hayan tenido unas estructuras parecidas a las plumas, pero eso ya quedaría para ampliarlo en otra ocasión. En esta charla de repente no lo voy a tocar muy a fondo porque es un tema bastante amplio. Entonces, hablando de las aves modernas como tal, no hay otro grupo de animales que tengan estas características, ¿ok? Entonces, una vez que ya más o menos sabemos qué es una pluma, que ya sabemos que es bastante compleja, nosotros cuando la vemos de repente aquí, nos va a parecer algo simple, como una veleta con sus respectivas partes, pero en realidad no lo es así, ¿ok? Esta es la esquematización de una pluma. Nosotros podemos ver aquí que la pluma está conformada primeramente por un eje. En la parte más basal está el cálamo. El cálamo es un tubo hueco, ¿ok? La parte mucho más basal del cálamo, que es el ombligo proximal, es la que va incrustada en el folículo de la piel, por donde va a crecer la pluma. Después del cálamo viene una extensión llamada raquis. Vemos que el raquis, a diferencia del cálamo, es más delgado, es netamente medular. A diferencia del cálamo, que es un tubo bastante hueco y muerto, el raquis está compuesto principalmente por médula. Y este raquis tiene la característica, la peculiaridad, llámese la singularidad de que se va a ir disminuyendo en cuanto a su grosor conforme va avanzando a lo largo de la pluma hasta llegar a la punta. ¿Ok? Aquí podemos observar una estructura un poco más microscópica para entender mejor a qué se debe este entramado del cual están formadas las plumas, y nos podemos dar cuenta que del raquis salen unas ramas paralelas pero diagonales a la vez hacia la parte externa, y de estas ramas que se llaman barbas, que están aquí, salen a la vez unas ramas más pequeñas llamadas bárbulas, que vienen a ser estas de aquí. Ahora, de las bárbulas nacen unos pequeños ganchillos o ganchos o barbicelas dependiendo de la bibliografía que lean, que se van a enganchar a las bárbulas de la siguiente barba, generando así este trenzado complejo que caracteriza las plumas, ¿ok? Vamos a poder ver aquí, vamos a activar un poco de repente el puntero para que lo puedan ver mejor, que esta bárbula posee ganchillos que se van a incrustar en la siguiente bárbula, y así sucesivamente. Tal vez puedan darse cuenta un poco mejor que la diferencia de ambas es que de repente estas bárbulas que están aquí son más cilíndricas y las que están acá son más planas, y esto permite este encaje. Incluso llega momentos en que de repente por la actividad física del ave, estas se desenganchan, y las aves mismas con el acicalamiento pueden lograr enganchar de nuevo estas bárbulas entre sí y recuperar así la estructura de la pluma que de repente se pueda mover debido al movimiento del ave. Después, cuando ya vemos una pluma como tal, vemos todo el producto, o sea, la pluma en sí, pero también nos podemos preguntar, ¿y cómo ha crecido esta pluma? ¿De dónde nace la pluma? Entonces, viene aquí un procedimiento bastante complejo, lo voy a tratar de resumir un poco para que se pueda entender, del crecimiento de la pluma, desde el simple hecho de que la dermis se va haciendo como, en la epidermis se va haciendo como una especie de vaginación,
principalmente, se va haciendo una especie de protuberancia llamada plácode, que es una protuberancia que se da principalmente en la dermis y que sobresale de la epidermis. Y luego de esta se va dando una invaginación desde afuera hacia adentro y se forma esta protuberancia que está aquí. Pero en lugar de hacerse plana, se va haciendo cada vez más y más y más cilíndrica, como podemos ver en esta imagen, llegando a formar así el folículo de la pluma. Conforme más se va invaginando, se va formando una especie de anillo, que es el folículo. Entonces, en este folículo es de donde va a ser, desde donde la dermis va a empezar a alimentar a la pluma para su desarrollo. Se van a inyectar queratinas, se va a inyectar lo que son los pigmentos que van a teñir a las plumas. Y la pluma misma, mientras se está desarrollando, aquí podemos ver el desarrollo del raquis y de las barbas, va a empezar a adquirir una vaina protectora que la protege justamente del medio mientras se está desarrollando. Y luego, una vez que ya está esta pluma ya lista para sobresalir, tenemos el producto final, que es la pluma propiamente dicha como nosotros la conocemos, como nosotros la vemos. Pero para poder entender esto es importante ver cómo es el desarrollo desde un inicio, cómo es que en las aves se da el crecimiento de estas estructuras, de estas protuberancias, para poder entender mejor cómo es que podemos obtener a la simple vista esta pluma. Aquí tenemos una imagen me parece que es la cola de un ave. Aquí podemos ver los folículos y está aquí la vaina protectora de las plumas en donde van a crecer estas estructuras. Ahora, ya sabemos exactamente cómo son las plumas, qué son las plumas, pero las plumas no son iguales en cada parte del cuerpo del ave que nosotros podemos ver. Las plumas de las alas no son iguales que las plumas de la cabeza, ni en tamaño ni en forma. Entonces, eso nos lleva un poco a pensar qué tipos de plumas hay o cuántos tipos de plumas hay, incluso qué funciones tienen estos tipos de plumas. Y nos dice, pues, por ejemplo, que las funciones están siempre asociadas con los tipos de plumas, porque van a sufrir modificaciones de acuerdo a la necesidad del ave. Entonces, comenzamos con el primer tipo de pluma que hay que mencionar, son los plumones. Son las plumas de los pichones de las aves bebés por excelencia, ¿ok? Estos plumones, tienen una apariencia de mechón bastante laxa. De hecho, sus barbas y bárbulas no están enganchadas, como en una estructura típica. Se caracterizan porque el raquis es bastante pequeño, a veces casi ni se nota, y principalmente cumplen una función termorreguladora. Su función principalmente es la termorregulación y de hecho es muy importante su desarrollo en los bebés, en las aves bebés. Por lo general es el primer tipo de pluma que aparece en las aves después del cascarón, como ya lo mencioné. Y cuando nosotros vemos un ave con estos plumones, nos puede dar la apariencia de repente de un animalito muy tierno. Es por eso que los niños, cuando ven a los pollitos, sienten ternura cuando los ven, porque parecen peluchitos, viéndolos así. Y acá tenemos la imagen de un polluelo de gallinazo, de Coragis atratus, y podemos ver justamente cómo es que estas plumas le generan una apariencia esponjosa al animal. De hecho, ya lo vamos a ver cuando hablemos de plumaje. Siempre la parte de ser plumón son colores bastante opacos y oscuros para que el animal pueda pasar desapercibido y que no lo noten. Entonces, siguiendo con la siguiente tipo de pluma, continuando con esto, tenemos a las plumas de contorno. Las plumas de contorno son las plumas que cubren la mayor parte del cuerpo y tienen dos funciones principalmente: aislamiento térmico y vuelo. Ahora, hay que diferenciar las plumas de contorno típicas del cuerpo de las plumas de contorno de las alas, que por conveniencia nosotros generalmente solemos separar las plumas de vuelo en un lado y las plumas del cuerpo en otro lado, pero en realidad el conjunto en sí son plumas de contorno. Las plumas de contorno típicas, las plumas que encontramos en el cuerpo, son plumas principalmente aislantes. Tienen la función de aislamiento térmico. Eso es lo que la mayoría de investigaciones ha concluido. Estas plumas de contorno tienen la característica de que, uno, que su vexilo, que es esta zona de acá, que es el conjunto de las barbas y las bárbulas que hemos visto antes, es simétrico. Ya el estandarte, el vexilo es simétrico. Y segundo, tiene dos porciones bastante diferenciadas. Una porción laxa, bastante mullida, que se asemeja a la de un plumón, que se llama porción plumulácea, y una porción más compacta y más resistente, que se llama porción pennácea. La porción plumulácea es la que le brinda la capacidad de aislamiento térmico a esta pluma. Y justamente porque parece un plumón, como lo hemos visto, es que tiene este nombre.
Incluso en algunas ocasiones de repente lo pueden encontrar como downy, que es su nombre en inglés. Entonces, el conjunto de estos le brindan la resistencia y el aislamiento que necesitan para que el ave pueda realizar lo que es la termorregulación en general. Ahora, las plumas de vuelo se caracterizan principalmente porque, como están adaptadas precisamente para que el ave pueda desempeñar esta habilidad, esta capacidad, esta facultad, tienen que tener ciertas características específicas para que pueda darse esta capacidad de mantenerse en el aire, pues, por ejemplo. Entonces, los vexilos, para empezar, son simétricos en las plumas de las alas. Y generalmente la mayoría de estas plumas es escasa o casi nula la porción plumulácea de la pluma y es mayormente predominante la porción pennácea. Esto se debe principalmente a que estas plumas necesitan resistencia y necesitan de esa característica compacta que le permite la estructura típica de esta porción, porque necesitan tener la flexibilidad y la superficie aerodinámica para poder volar. Y en el caso de las timoneras o de las plumas de la cola, si bien es cierto, tiene mucho parecido en cuanto a la simetría del vexilo con las plumas de contorno típica, también podemos destacar que le falta la zona plumulácea. Entonces es una manera de identificar también a qué parte del cuerpo es de donde ha salido esta pluma, cuando la encontramos de repente en la playa, en el parque, en nuestro patio, lo podemos identificar muy fácilmente. Aquí tenemos más o menos para diferenciar un poco lo que les estoy mencionando de las plumas de contorno. Volvemos al caso del suri y podemos observar que las plumas de contorno de su cuerpo, de esta parte de las alas, por ejemplo, no son ni siquiera parecidas a las plumas de un cóndor que sí tiene la facultad de volar, que es un ave netamente voladora. Incluso la estructura es muy, muy diferente entre aves voladoras y no voladoras. Si nos vamos a caracterizar de repente las plumas de contorno del pingüino, nos vamos a dar cuenta que sus plumas son muy, muy pequeñas, son más chiquitas que estas plumas incluso, que parecen hasta escamas en algunas ocasiones. Hacer como una analogía, pero en realidad son plumas. Entonces, son muy diferentes y esto varía, como les digo, de acuerdo a la necesidad del ave. Entonces, la estructura de una pluma va a variar, va a cambiar de acuerdo al estilo de vida del ave, si vuela o no vuela, si a sus requerimientos, si es que de repente necesita más aislamiento térmico que otras características, entonces estas estructuras van a cambiar. Incluso van a cambiar si el ave está en época reproductiva. Hay aves que tienen las plumas modificadas por cuestiones de cortejo, cuestiones para atraer a las hembras, como por ejemplo el Odigesia mirabilis, el colibrí con la espátula, el colibrí maravilloso. Tiene 4 rectrices, de las cuales 2 están modificadas con un raquis bastante filamentoso y bastante largo, y termina en una espátula. Justamente de ahí viene su nombre. Su vexilo tiene una forma de raqueta o forma de espátula, y esto principalmente le sirve de cortejo. Igual va a pasar con de repente el Caprimulgus longipenis. Este es un ave endémica de África, vive en África, pero tiene una modificación en las plumas primarias que hace que estas plumas crezcan bastante predominantes y también sirven de cortejo. Entonces, no solamente se va a modificar de acuerdo a las adaptaciones del ave, sino también a los requerimientos que ésta tenga en cuanto a épocas reproductivas. Después tenemos a lo que son las vibrisas o cerdas y a las filoplumas, que a lo mejor y pensemos de repente que son muy parecidas porque ambas son plumas bastante largas, son plumas en algunas ocasiones algo diminutas, pero en sí son algo completamente diferente. Las filoplumas son plumas filamentosas, como su nombre lo dice, son muy delgadas y su raquis es bastante largo, todo esto es el raquis, y tienen un mechón de barbas en la punta, en la parte más distal de la pluma. Se caracterizan principalmente porque se localizan en todo el cuerpo del ave y generalmente están en los márgenes o entre las plumas de contorno. Se tiene la idea de que estas plumas cumplen una función sensorial y que pueden detectar las corrientes de aire que permiten el cambio de posición de las plumas cuando el ave está volando o cuando necesita aumentar más el aislamiento térmico. En algunas ocasiones se sabe que son muy diminutas, como lo he mencionado, pero en algunas ocasiones tienden a crecer, desarrollarse bastante y hasta ser bastante vistosas, y también forman parte del plumaje que utiliza el ave cuando hace cortejo, en el plumaje nupcial, que lo vamos a mencionar después. Después tenemos a las cerdas. Las cerdas se caracterizan porque tienen un raquis bastante rígido y grueso, y tienen un mechón de barbas, pero a diferencia de las filoplumas, estas barbas están en la parte basal, en la parte más proximal de la pluma, y suelen encontrarse principalmente cerca al pico,
para poder apoyar en las labores de captura de alimento en el caso de las aves insectívoras. Generalmente están como extensiones en esta zona de los ojos y cumplen a veces la función de pestañas o de cejas que protegen del polvo. En algunas ocasiones están cubriendo los nostrilos, los orificios de la nariz. Se tiene también la idea de que pueden cumplir alguna función sensorial en aves nocturnas, en aves que viven en cuevas. Entonces tenemos aquí 3 ejemplos. Las 3 son aves predominantemente nocturnas, tienen estilos de vida, estilos de alimentación completamente diferentes, pero comparten una característica en común. Entonces tenemos a búho virginianus, a Steatornis caripensis y a Cisterula decusata. El búho americano es un ave rapaz, es un ave de la familia Strigidae, netamente come ratones, come pequeños roedores en general. Steatornis caripensis se caracteriza porque es una ave nocturna, sí, pero es frugívora. Y además tiene otra característica muy peculiar de esta ave, pero eso ya no lo vamos a mencionar ahorita. Y este es insectívoro, pero los 3 tienen cerdas. Y los 3 lo tienen en esta misma posición, cerca al pico, cerca a los nostrilos, como le he mencionado. Y pueden ser desde imperceptibles, porque a simple vista de repente no se notan en el búho, a bastante largas, como el guácharo. Y acá también son bastante prominentes. Entonces, estas cerdas se cree que cumplen la función que cumplen los bigotes en el gato. Es una función netamente sensorial, de familiarización con el entorno en el que se encuentran, sobre todo en aves nocturnas. Y en las aves insectívoras se tiene la idea de que les facilita la captura de alimentos, de insectos que ellos comen. Entonces, ya sabemos un poco acerca de los tipos de plumas y las funciones que éstas desempeñan en el ave y cuál es la importancia que tienen, ya sea para la aptitud reproductiva, para el aislamiento térmico, para poder hacer lo que es el vuelo. Pero si nos ponemos a recordar un poco más acerca de esto y nos ponemos a pensar de repente, ¿por qué nosotros tenemos intereses en las aves? ¿Por qué nos atraen las aves? Muchos de repente me contestarían que es por sus colores, porque generalmente este grupo de animales se caracteriza porque tiene colores bien vistosos, son muy atractivas al ojo humano y también a otros tipos de animales. Y nos ponemos a pensar, pues vemos de repente este amiguito que es un Tacuris rubigastre, son 7 colores de la totora. Y nos ponemos a preguntar, ¿a qué se deben los diversos colores que vemos en sus plumas? ¿O qué importancia tienen estos colores en las plumas? Y entonces se nos vienen las respuestas de varios términos que nosotros vamos a ir más o menos hablando ahora. Lo primero es que hay que entender que la coloración se divide en 2 partes diferentes. La primera es la pigmentación, que está dada por los pigmentos, obviamente, y la segunda son los colores estructurales. La pigmentación se está dada por sustancias de color depositadas entre las láminas de queratina que conforman las plumas y también el raquis. Como ya hemos mencionado cuando explicando el crecimiento de una pluma, sabemos que la dermis alimenta constantemente el crecimiento de la pluma y mediante eso también se da la inyección de queratina a la pluma misma. Entonces, tenemos aquí 4 pigmentos. 2 de ellos son bastante comunes en aves, en la mayoría de las aves, y 2 de los que voy a mencionar son exclusivos o poco comunes, ¿ok? El primero es la melanina. La melanina es el pigmento por excelencia. Es el pigmento principal que se encuentra en las plumas de la mayoría de las aves. Está presente en casi todos los grupos taxonómicos, todas las familias de aves que tenemos, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplar de Aeronautas andeculus, un vencejo andino, y como podemos ver, coincide con lo que dice que la melanina es el responsable de los colores negros, grisáceos, marrones rojizos, tonos de amarillos un poco pálidos, poco vistosos de repente. Pero, ¿cuál es la característica principal de la melanina? Su atributo principal es que proporciona, ay, lo siento, mi gata está aquí atrás, proporciona una resistencia adicional a las plumas, haciéndolas un poco más duraderas al desgaste. Y esto se puede observar principalmente en aves de vuelo rápido, como son los vencejos, o en aves de vuelo un poco más prolongado, las gaviotas y otros animales, tienen estos colores negros en las plumas. Entonces, lo que necesitan justamente para poder volar con rapidez es esto, que sus plumas sean más resistentes al desgaste, y la melanina les otorga esta facultad. Luego tenemos a los carotenoides. Los carotenoides son los pigmentos que nosotros vemos en las aves de color anaranjado, colores amarillos así, y rojos bastante vivos, como por ejemplo lo podemos observar en este Rupicola peruvianus,
gallito de las rocas, que tiene un color anaranjado bastante intenso, no se sintetizan en el cuerpo. Es algo que los diferencia de repente de las melaninas y de otros pigmentos. Estos se tienen que consumir en la dieta. Y es por eso que nosotros, cuando vemos, por ejemplo, aves en el zoológico, tenemos el interés particular de ir a ver un ave porque le hemos visto en una foto y nos hemos dado cuenta que sus colores son demasiado vivos, y cuando llegamos al lugar nos damos cuenta que el ave está decolorada, tiene colores poco vivos. Entonces, los carotenoides nos pueden dar un indicio acerca, la coloración de la pluma nos puede dar un indicio acerca de si esta ave o no está recibiendo la cantidad de carotenoides que necesita en su dieta. Porque dependiendo de eso es que se le va a dar este color. La coloración de sus plumas va a ser mucho más vistosa o mucho más decolorada. Entonces nos da un mejor indicio de la calidad de repente de la alimentación, de la calidad del plumaje de las aves. Los dos siguientes grupos de pigmentos que vamos a ver son pigmentos un poquito más exclusivos. Están en algunos pequeños grupos de aves y son las citocofulvinas y las porfirinas. Las citocofulvinas son pigmentos, como su nombre lo dice, exclusivos de los citociformes. No han sido encontrados en otro grupo de aves, de hecho, y se caracterizan principalmente porque, a diferencia de los carotenoides, estas no necesariamente tienen que ser consumidas en la dieta, sino que las puede sintetizar el mismo animal. Entonces vemos a las citocofulvinas y podemos de repente pensar que los colores anaranjados o amarillos son producidos por carotenoides, pero no es así, son producidos por estos pigmentos. Y luego tenemos las porfirinas. Las porfirinas son responsables de los colores rosados, verdes o rojizos en algunos grupos de animales, en algunos grupos de aves, y son principalmente sensibles a la luz, se degrada muy fácilmente con el sol. Y acá tenemos un ejemplo. Este es un tauraco persa, un turaco de Guinea. No es un ave propia del país, de hecho, no está en el país, es un ave perteneciente a la familia Musofagidae. En nuestro país no está registrada esa familia, pero aquí la idea es ejemplificar un poco cómo es el compuesto como tal. Esta ave sintetiza dos pigmentos. Uno de ellos es el que le brinda este color verde que nosotros podemos ver aquí en la imagen, se llama turacoverdina, y el otro que le da los colores rojos y azules a sus alas en algunas especies de este grupo de aves es la turacina. Entonces, estos dos pigmentos son más exclusivos y son muy poco comunes en varios grupos de aves. Entonces, es importante conocerlos, porque no solamente estamos hablando de los pigmentos que todas las aves poseen, sino que también hay aves que tienen exclusividades en cuanto a su pigmentación. Y también nos lleva a entender un poco acerca de cuál es la importancia de la pigmentación para el ser humano incluso. En 1944, Alfred Metrox hizo un pequeño descubrimiento acerca de la tinción en lo que realizan las tribus amazónicas para sus tocados y sus artefactos, y le puso el término tapiraje. ¿Pero en qué consiste el tapiraje? El tapiraje es más que todo la inducción al cambio de color en las plumas del ave, principalmente en citociformes, y en algunos casos lo utilizaron en Brasil para la tinción de las plumas de un ibis escarlata, que es un ave de la familia Terschionidae. Entonces, aquí tenemos una actualización algún artículo un poco más actual de repente, de Amy Bono. Ella explicó un poco el proceso de tapiraje en estos lugares de la selva amazónica de Brasil. Y también se tienen indicios de que probablemente las tribus del Perú también hagan lo mismo, pero no se sabe porque no hay investigaciones acerca de ese tema. Entonces, el tapiraje simplemente consiste en extraerle las plumas, ya sea de las alas o del pecho, a los guacamayos, a los loros en general, y en este caso que fue en Brasil, al ibis escarlata, se le extraen las plumas, y a la vez también utilizan la toxina de una rana del género Dendrobates, y a esta rana la pinchan bastantes veces hasta que ella empieza a soltar un poco de sangrecita. Es como la hacen algunas heriditas. Y luego la ponen en una maceta o en algún pocillo y la mezclan, o sea, la colocan en una maceta o en un pocillo que previamente ha tenido una mezcla de polvo de Vixa orellana, que es una planta que produce colores medio rojizos, amarillos, rosados. Y cuando la ponen ahí, esta
ranita comienza a soltar unas sustancias, empieza a segregar unas sustancias con enzimas en su piel. Y esta sustancia es la que las personas de estas tribus colocan en los folículos de las aves y las sellan. Cuando la pluma vuelve a crecer, se tiene la idea de que va a crecer con el color que ellos están necesitando y que va a crecer de forma permanente de esta manera. Es decir, que el ave nunca más vuelve a tener su color habitual. Esta es una teoría que se ha hecho en sí, no ha habido más investigaciones. De hecho, no se sabe si es una costumbre que todavía sigue vigente en la actualidad debido a la asimilación de muchas tribus amazónicas a nuestra cultura, a la cultura occidental, se podría decir así. Entonces, sería interesante para aquellos que tengan interés en etnozoología o en etnología, que se tenga más en cuenta un poco acerca de estas costumbres que de repente se están perdiendo, porque ya vemos que las plumas de las aves son muy importantes en la cosmovisión y en la cultura de estas personas. De hecho, la idea que ellos tienen para poder colectar estas plumas y teñirlas es mimetizarse con el ave. Imitan la coloración de las plumas juveniles y de las plumas de los adultos de muchas de estas especies. Entonces, tienen una idea muy, muy importante, tienen una importancia bastante fuerte en su cosmovisión y es importante conservarla. Y para conservarla tenemos que saber si esto se sigue dando o no se sigue dando. Y lo mismo también si queremos hacer conservación de aves, también es importante tener estos aspectos en clave, porque no solamente las tribus amazónicas utilizan las plumas de las aves para ese tipo de cosas, de repente lo utilizan también para sus tocados, para sus armas y para otros tipos de artefactos en general, y nosotros no tenemos mucha idea de esto porque no hacemos mucha investigación al respecto. Es importante hacer este tipo de proyectos, de iniciativas para tomar en cuenta un poco más la cosmovisión y la cultura de las demás personas. Aquí podemos ver la imagen de Serge Giraud, que tomó una foto justamente en Mato Grosso, en Brasil. Prácticamente todas estas investigaciones se han hecho en las tribus amazónicas de Brasil y se tienen indicios, como digo, que se también realiza en Perú, pero no hay muchas investigaciones al respecto. Podemos ver aquí que las plumas de las rectrices en sí son verdes y cambian a amarillo debido a este proceso. ¿Okay? Ya. Y para avanzar un poco vamos a pasar al siguiente grupo de colores. Pero antes me gustaría que pudieran ver esto de acá. Espérenme un momento, por favor. Primero quiero que lo vean para poder entender a qué me voy a referir. Ya. Si se dan cuenta, cuando el ave mueve su cabeza, los colores de sus plumas también cambian de color. Valga la redundancia. Cambian bastante. Cambian mucho de rosado a verde, de un verde más claro a verde más oscuro. Y esto se debe principalmente a los colores estructurales. Son el otro tipo de coloración del que les estaba hablando. Los colores estructurales son producidos principalmente por efectos físicos y se dan por la combinación de la reflexión y difracción de la luz en las plumas que ya están pigmentadas, ya sea con melanina o con otro tipo de pigmentos. Entonces, estos efectos están producidos principalmente por estructuras llamadas esquemocromos, que se encuentran generalmente en las válvulas de las plumas. No en todas las plumas, solo en las válvulas capacitadas para realizar este tipo de proceso, porque no todas las aves, como sabemos, son capaces de manifestar colores iridiscentes. Entonces, ciertas válvulas tienen esta facilidad, esta especialidad. Entonces, los colores estructurales se dividen en dos, colores iridiscentes y colores no iridiscentes. Los colores iridiscentes son los que hemos visto en el colibrí del video. Cambian de acuerdo con la posición de la luz, con la posición de la pluma con respecto a la luz, y principalmente es la curvatura que tienen estas válvulas las que reflejan la luz. Si nos vamos a poner de repente un ejemplo, podemos pensar en las pompas de jabón, en las burbujas que nosotros hacemos. Estas pompas tienen una curvatura y esta curvatura es la que principalmente nos permite a nosotros ver esa tonalidad de diversos colores que se da cuando el sol le da a la burbuja. Y podemos tener estos colores y también podemos tener los colores amarillos que de repente podemos observar en la burbuja de abajo. Se da principalmente en aves como los colibríes que hemos visto hace poco,
en aves como el pavo silvestre, el gallo pavo, el melagris gallo pavo también. Y principalmente esto se debe a que estas aves tienen bastante pigmentación con melanina y es la melanina la que interactúa con los rayos de luz para generar esta coloración. Aquí tenemos a una galbuladea, un jacamar del paraíso, que es un ave que también está en nuestro país, y podemos observar que el ave en sí es negra, con un collar blanco, pero tiene tonalidades negras en casi el resto del plumaje. Y si nos fijamos mejor, podemos darnos cuenta que en las alas tienen tonalidades brillantes, de color dorado, verde, azul, bastante iridiscentes. Y esto justamente se debe a la reflexión de la luz que principalmente otorga la melanina en el ave. Entonces, la ventaja de la familia, por ejemplo, Galbulida, es que varios de sus individuos tienen esta capacidad de generar colores iridiscentes. Entonces, la iridiscencia también es una forma de identificar individuos en una misma familia y poder determinarlos un poco más fácil, porque los patrones del color van a ser distintos de repente de acuerdo a la especie a la que estamos hablando. Luego tenemos el siguiente grupo de colores estructurales llamados colores no iridiscentes, que producen principalmente los colores violetas, los colores verdosos y azules, que se dan principalmente ya no en las barbas, sino en las bárbulas y en el eje o raquis de la pluma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una pluma que de repente está pintada con pigmentos de color amarillo, en este caso, por ejemplo, las citacofulvinas, la acción de la luz va a hacer que esta pluma se tiña de color verde. Nosotros lo que vamos a apreciar va a ser ese mismo, el color verde. Aquí podemos ver la imagen, un ejemplo llevado con la Tángara chilensis, y podemos ver que en las zonas pigmentadas al centro hay unas células esponjosas. Esas células esponjosas son las que se encargan de reflectar la luz y hacer que se tiña de otro color el plumaje. En este caso, la melanina no interactúa directamente con la luz, simplemente tiene función de absorberla, más no de reflectarla o refractarla. No tiene la función a diferencia de los colores iridiscentes. Entonces, cuando nosotros vemos al ave, vemos estos colores. Este es el ejemplo de la Tángara chilensis. Justamente la explicación, el cuadrito de abajo, está para explicar cómo es que se ven los colores celestes en el pecho y abdomen del ave. ¿Ok? Ya. Y entonces, esto nos lleva un poco a pensar ya en lo que es el plumaje en sí. El plumaje es ya el conjunto de plumas, por eso la idea es primero saber qué es una pluma, qué colores tiñen una pluma o de qué colores está compuesta una pluma, cuál es la estructura de una pluma, cuáles son los tipos de plumas, ¿ok? Entonces, nosotros vemos un ave cuerpo completo, sabemos que está compuesta por un conjunto de plumas, que es su plumaje, y nos ponemos a preguntar de repente, ¿y tiene más plumajes? ¿Tiene más tipos de plumaje? ¿O por qué la importancia de saber acerca del plumaje de las aves? Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza de repente para aquellos que no sabemos, de repente es, ¿qué es el plumaje? El plumaje es el conjunto de plumas, perfecto, es el conjunto de plumas, pero durante una etapa particular en el ciclo de vida del ave. El plumaje cuando el ave nace no va a ser igual al plumaje cuando el ave ya tiene 1 año o 2 años de crecimiento. Entonces, es el plumaje en sí es el conjunto de plumas, pero durante cierta etapa de la vida. Y este va a estar dependiendo del tipo de pluma que lo conforma, su textura y la coloración. Principalmente la textura y el tipo de pluma van a estar muy relacionados, porque ya sabemos que un plumón tiene una textura distinta a una pluma de contorno. ¿Okay? Entonces, comencemos con los tipos de plumaje. El primer tipo de plumaje que se ve simplemente es el plumaje natal. Es el plumaje que el ave obtiene al nacer. Es el primer plumaje, está constituido principalmente de plumón. Ya sabemos que el plumón tiene una función bastante termorreguladora y esto ayuda bastante a la avecita a protegerse del medio. Y presenta colores poco llamativos para despistar a los depredadores. Nosotros cuando de repente vemos el pichón de una paloma o el pichón el polluelo de repente de un pingüino, podemos darnos cuenta que estos colores son plomos, medio marrones en algunos casos, son poco llamativos, poco atractivos a la vista de una persona y también a la vista de repente de un depredador. La idea es que se camuflen con el medio para evitar justamente la depredación. Existe el plumaje natal que el ave cambia cuando ya muda al siguiente tipo de plumaje,
pero también el plumón se conserva en algunas generaciones posteriores, reforzando bastante la actividad termorreguladora de las plumas. Si hablamos de plumaje natal propiamente dicho, hay dos grupos de aves que se pueden destacar. Hay aves que ya nacen con esta capa de plumón y hay aves que nacen poco desnudas y el plumaje lo va adquiriendo conforme pasan los días o las horas de haber nacido. Las aves del orden galliformes, como los pollos, como los pavos, los faisanes, etcétera, nacen ya con este plumaje. Nacen con su primera capa de plumón. De hecho, lo que obtenemos es que el ave nace con las vainas ya desarrolladas y con su piquito va rompiendo esas vainas protectoras que hemos mencionado en el desarrollo de la pluma y obtenemos el plumón. A simple vista se ve tal vez así, pero cuando ya se seca la pluma, ya tenemos la calidad esponjosa que caracteriza el plumón. Y también podemos observar lo mismo en los anátidos, o sea, en los patos, y en los láridos, que son las gaviotas. De estos tres grupos de aves tienden a nacer generalmente ya con la capa de plumón ya puesta. Ahora, hay aves que nacen desnudas y, como lo digo, adquieren el plumón a los días de nacido. E incluso aves que viven en climas extremos, como por ejemplo lo es los pingüinos, nacen con una capa doble de plumón para aumentar su protección ante el clima, que es bastante extremo. Entonces, una vez que la avecita muda de su plumaje natal, obtiene el plumaje juvenil, que es el primer plumaje que sale luego de haber mudado el plumaje natal. Lo acabo de decir. Está constituido principalmente por plumas de contorno. Tiene una textura bastante suave, las plumas de vuelo generalmente son más cortas y de muy mala calidad, se desgastan muy, muy rápido. Y el patrón de plumaje que tiene, el patrón de coloración, es bastante distinto de los adultos. Una vez que ya llega a la etapa adulta, el ave vuelve a mudar y su plumaje se constituye ya por el plumaje adulto propiamente dicho. Está constituido por las plumas de contorno. Estas plumas son ya de mucho mejor calidad, son más vistosas, son más resistentes. Y este plumaje se divide generalmente en dos, básico y alterno. No todos los grupos de aves tienen la capacidad de que estos dos tipos de plumaje se vean. Hay aves en las que es muy notoria la diferencia y hay otras aves en las que no. Generalmente las gaviotas y los patos es muy visible el plumaje básico del plumaje alterno, pero en otras aves no se distingue. ¿Ok? Entonces, el plumaje básico es el plumaje adulto, pero fuera de la época reproductiva, es el plumaje de invierno, se podría decir así, si es que estamos en una zona templada. Y el plumaje alterno lo conocen como el plumaje nupcial, es el plumaje vistoso, el plumaje atractivo, el que utiliza el ave para hacer el cortejo y atraer a la hembra y poder reproducirse. Aquí tenemos a dos individuos de la misma especie. Tenemos a un Larus belkeri juvenil y a un Larus adulto. Y podemos observar incluso que el patrón de coloración es distinto entre el juvenil y el adulto. El juvenil es un color más pardo, más oscuro, y el adulto ya es blanco y negro como el plumaje que lo caracteriza. Ahora, ¿por qué es importante el color del plumaje? Si bien es cierto el color de las plumas se tiene importancia, ya habíamos visto ya por determinación de individuos, importancia cultural, importancia de repente ecológica en el ave, también tenemos que tomar en cuenta el color del plumaje en conjunto. Y los colores del plumaje tienen importancia para distinguir individuos de la misma especie dentro de individuos de diferentes especies dentro de un mismo género o familia. Distinguir los sexos, si es que el macho y hembra son diferentes, ayuda bastante a distinguir cuál es cuál. Permite el camuflaje del individuo para poder pasar desapercibido. En algunas ocasiones también sirve de advertencia. Hay aves que poseen colores aposemáticos y que le indican a sus depredadores que no saben bien o que son venenosas. Por ejemplo, para lo que es distinción entre sexos, acá tenemos a una pareja de Merganetta armata, el pato de los torrentes, y observamos que en esta pareja es muy fácil distinguir el dimorfismo sexual. O sea, es una pareja con dimorfismo sexual, mejor dicho. El macho tiene un patrón de coloración muy diferente al de la hembra. Este es el macho. Y podemos ver incluso que es completamente distinto. Fácil de distinguir, fácil de diferenciar. Hay otras especies en las que hay otras maneras de diferenciar machos de hembras, pero el plumaje en este tipo de animales ayuda bastante. No solamente en esta especie, si nos vamos de repente a aves que son más cercanas a nosotras,
a nosotros, el botón de oro también tiene dimorfismo sexual. El macho es más amarillo, es un amarillo más intenso, y la hembra pues es más opaca, colores menos vivos que el macho. El gallito de las rocas tiene las mismas características. El macho es anaranjado, es un color vivo, es más fuerte su color. En cambio la hembra es más mustia, tiene incluso, no tiene la cresta característica que tiene el macho. Entonces son muy diferentes. Y el patrón de coloración del plumaje y la forma de la pluma también nos ayuda bastante a distinguir entre estos dos individuos. Si podemos ver aquí, si logran distinguir a este putú, al Nyctibius, es un ave que se camufla muy bien en su entorno. De hecho, si lo sumas al hecho de que esta ave se comporta bastante tranquila cuando está posada, cierra los ojos y se queda completamente quieta, pasa completamente desapercibido hasta el ojo humano y también sirve para camuflarse a sus depredadores. Generalmente los colores crípticos, como los de esta ave, están compuestos pues, por colores oscuros, manchas, lunares en las plumas. Y también hay aves que, como las aves frías, que tienen colores disruptivos, que son patrones de bandas en el plumaje, que les permite camuflarse también con su entorno. Esto les permite confundirse y a la vez también evitar ser depredadas, y también a nosotros, como personas interesadas en observarlas, también a veces nos suele dificultar bastante su determinación o su descubrimiento, su observación cuando vamos a campo y observamos aves. Ahora, la importancia también del plumaje como color nos ayuda bastante a distinguir entre individuos de repente de una misma familia. Seguimos con el caso de los anátidos. Estos en las alas secundarias, en las plumas de las alas secundarias, perdón, tienen una franja de plumas iridiscentes, plumas con colores iridiscentes, llamada espejuelo. Ahora en inglés speculum, de repente lo pueden encontrar. ¿Qué es lo que fascina de repente de esta coloración de plumas? Es que son distintas entre individuos, se pueden diferenciar muy claramente y permite, cuando el ave está volando, hacer una distinción entre individuos de diferentes especies. A veces nosotros, cuando estamos comenzando, de repente no podemos distinguir fácilmente de lejos las características del ave, si es más oscura, si es más clara, si tiene la cabeza más grande, más pequeña, si en sí la longitud del ave es más grande, para poder distinguir especies en sí. Hay especies como, por ejemplo, estos dos, el Anas flavirostris y el Anas georgica y el Anas flavirostris, que de repente de lejos pueden confundir, porque tienen colores un poco parecidos de repente. Entonces, el espejuelo ayuda bastante en este aspecto. Tenemos aquí, por ejemplo, a 3 individuos del género Anas. Los 3 con espejuelos completamente diferentes. El del Anas flavirostris es un espejuelo un poco más oscuro, igual es brillante, es un negro bastante brillante, a diferencia de Anas georgica, que es marrón, y a diferencia de Anas bahamensis, que es verde. Entonces, incluso entre especies del mismo género, uno puede distinguir mejor cuál es cuál cuando están en grupo. Y si eso lo comparamos con otro individuo de otro género, como el Ophanetes specularoides, el pato crestón, nos vamos a dar cuenta que incluso también es completamente distinto. Es un lila el color del espejuelo. Y eso también es distinto del espejuelo de un Oresoques melanopterus, que es una guayata, que es un color más o menos morado bastante oscuro. Entonces, la determinación de individuos, la identificación de individuos por medio del plumaje es la parte más básica para poder salir y observar aves e identificarlas. Después de aprender muy bien lo que es la observación y distinción por el plumaje, podemos pasar al comportamiento, podemos pasar a, de repente, el hábitat mismo en el que se encuentran y diferentes aspectos que nos pueden ayudar a entender mejor por qué el ave está donde está y cómo identificarla de los demás individuos con el que está en conjunto. Espero que este tema haya servido a varios. La verdad, como dije, es un tema bastante distinto, pero no deja de ser importante. Y muchas gracias también ya por su atención. Aquí estoy dejando la bibliografía. No estoy segura si de repente lo podría hablar después. Aquellos que estén interesados de repente en lo que les estoy hablando acerca de la pigmentación, les puedo dejar el link del artículo de Alfred, que es el primero que se hizo, es el más antiguo, es de 1944,
de repente para que le den una chequeada y puedan entender mejor acerca de este proceso y la importancia también que tiene en cuanto a la conservación de estas costumbres que también son necesarias de entender. Bueno, muchas gracias Angélica por la charla de hoy. La verdad que está bastante interesante y es bastante importante, ¿no? El hablar de las plumas en aves, porque básicamente es como una herramienta para que puedan sobrevivir, ¿no? Hay muchas que, pues como tú mencionaste, hay diferencias entre aves que las que vuelan y las que no son capaces de volar, pero en esos dos tipos de aves, las plumas cumplen un rol vital en sus vidas. Bueno, a ver. Bueno, si no hay preguntas, bueno, Angélica, muchas gracias por la charla. Damos por concluida esta charla de plumaje y espero que todos hayan disfrutado esta charla y muchas gracias por su atención. Listo, Adri. Muchas gracias a todos por haber asistido, estar presentes en este tema, que la verdad es bastante interesante y bastante bonito de entender, así que espero que les haya gustado bastante a todos. Sí, de hecho. Muchas gracias, Angélica. Listo. Yo de hecho, o sea, no sé, pero estaba como preguntas acerca de la muda. No sé si, Angélica. Sí, no me quise meter ahí porque siento que es un tema bastante complejo de hablar. La verdad, junto con evolución, por eso no los toqué. Pero sí,